Y tenemos a nuestro invitado Claudio Arce, él es arquitecto de la Universidad del Biobío. Claudio tiene junto a su oficina 20 años de trayectoria profesional en la región, es docente también en la Universidad del Biobío y actualmente es presidente del Colegio de Arquitectos de la sede de Concepción. Así que en esta charla de hoy día nos va a conversar acerca de su obra, su trabajo profesional y lo va a relacionar también con la labor del arquitecto, que ustedes a futuro, dentro de poco tiempo más, seguramente serán invitados, ¿no es cierto?, a formar parte del Colegio de Arquitectos. Así que también nos va a hablar de las funciones que ahí desarrollan y de su propuesta como recientemente nombrado presidente del colegio. Gracias, Claudio, por estar con nosotros y entonces después de la charla vamos a tener un ciclo de preguntas y de discusión sobre su trabajo. Gracias. ¿Escucha? ¿Aló? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Primero que nada, supe que han tenido re buenas charlas, me siento medio complicado estar acá arriba. Nosotros somos una oficina chica de Concepción, no somos tan grandes, pero somos la realidad de Concepción, así que los voy a aterrizar. Ustedes supo que tuvieron el Mardones acá, que son grandes oficinas, ahora vamos a la realidad regional. De partida, les quiero comentar que como presidente del Colegio de Arquitectos, como decía Simonetta, recién asumido, contento de estar junto con ustedes, alumnos y futuros arquitectos, porque la idea me pidieron que les comentara un poco qué es lo que es el colegio. El colegio, somos una comunidad de arquitectos y la idea es que una vez que ustedes se reciban puedan participar del colegio, se unan, estamos haciendo cosas interesantes. Tenemos, Simonetta me recordaba recién que mañana está la charla de Giancarlo Massanti, no sé si lo ubican, en arquitecto colombiano, espero que vayan porque es de las pocas oportunidades que tenemos en Concepción de tener charlas de ese nivel. Así que, bueno, el colegio es básicamente eso, es tratar de ser un puente para que todos los arquitectos nos juntemos, trabajemos en conjunto, hagamos cosas. Estamos organizando viajes de intercambio, misiones tecnológicas. Luego parte una misión que vamos a España, Inglaterra y Francia. Todo esto financiado por fondos de Innova. Así que una vez que salgan ustedes, los espero que participen con nosotros en estos viajes y ya son misiones que vamos a aprender muchas cosas, especialmente en este caso de sustentabilidad. Se está preparando otro viaje con respecto al tema de la madera, después otro viaje con respecto al diseño de índole logístico. Así que hay varias cosas, hay varias iniciativas. Bueno, dicho eso, vámonos un poco a qué somos nosotros. A ver, hacer arquitectura en Concepción y a partir de Concepción es un poco complejo. Es decir, después de ver la realidad de lo que puede haberles presentado la oficina de Mardones, se van a dar cuenta que nuestra realidad es mucho más compleja. Es decir, una vez que ustedes salgan como arquitectos a trabajar, lo primero que se van a encontrar que la capacidad de decisión en general está radicada en Santiago. Cuesta tomar proyectos y en realidad las decisiones, la gran mayoría de los grandes proyectos vienen en estos momentos de Santiago. Más aún en la época que ustedes van a salir, porque gran parte de lo que son las gerencias de grandes empresas ya no están en Concepción y esa es la realidad que nos toca vivir. Partiendo de eso hemos tenido la suerte de realizar algunos proyectos, yo les voy a llevar alguna cantidad pequeña de proyectos, pero le puse este nombre porque cuando me llama Simonetta y me dice ¿qué ponemos? Entonces yo digo, que en realidad tenemos algunos proyectos, puedo mostrar algunas cosas, pero ¿qué les puedo mostrar? Lo que es la realidad, en realidad de nosotros como arquitectos, de la realidad de los sueños. Nosotros desarrollamos una cantidad enorme de proyectos que nunca se ejecutan y les va a pasar en la vida y no se frustren por eso. Es parte de la vida participar en concursos, es parte de la vida saber ganar concursos, es parte de la vida saber perder concursos. Y van a tener que aprender a saber perder muchos más concursos de los que van a ganar. Estamos ilusionados, le contaba a Simonetta, porque acabamos de entregar el concurso de el teatro regional. Estamos súper ilusionados, casi como estudiantes y cabros chicos trasnochamos hasta las 4 de la mañana el día domingo para llegar con nuestros planos, al igual que ustedes preparando. Es la misma vida, dentro de la escuela o trabajando en la oficina, la idea es tratar de siempre estar trabajando y proponiendo y haciendo cosas nuevas. Y los concursos dan esa oportunidad. Y como les decía, estamos esperanzados, tenemos ganas, hicimos el proyecto, pero hay 27 o 29 proyectos más con los cuales hay que competir y así es más o menos la vida. Pero no se asusten, van a tener su oportunidad. Y yo sé que se van a sacar proyectos y van a ganar proyectos y lo van a hacer bien. Bueno, comencemos con esto. Vamos a comenzar con algunos proyectos. Acá.
A ver, este primer encargo del año 98, se nos acerca un cliente para encargarnos la oficina de la compañía de Puerto Coronel. No sé si hay mucha luz, ¿alcanzan a verlo o disminuir un poco la iluminación acá? Yo creo que si se pudiera bajar por lo menos la primera línea de luces, ahí sí, ya. Se nos acercan y lo primero que nos piden es un edificio para Coronel, y el mandante, en este caso el gerente del puerto, nos dijo, mira, Coronel tiene todo un pasado en la industria minera, que estaban los ingleses, nosotros queremos replicar eso, y por eso queremos una casa Georgian de oficina. Entonces, nosotros nos quedamos mirando en la oficina cómo íbamos a hacer una casa Georgian, cuando nos estaban encargando uno de los pocos edificios que nos habían encargado en esa época de oficina, nos mirábamos, ¿qué hacemos? Y poco a poco empezamos a desdibujar la casa Georgian, y en realidad lo que quedó de la casa Georgian fue básicamente los ladrillos, que fue lo único que le respetamos. El resto, lo que diseñamos fue una vela de windsurf, en planta, aquí, que este es el primer diseño. Acá está ustedes estaban recién viendo el buque, acá está el buque, hacia este lado, claro. Hacia acá está el buque, el puerto, y este es el primer edificio que diseñamos, que básicamente lo que hicimos fue esta vela de windsurf, que en ese tiempo me estaba gustando el tema de la vela, entonces está la vela que la relacionamos con el mar, con la navegación, etcétera. Tiramos esta vela de windsurf, salió este edificio, y lo armamos sin todavía que estuvieran, porque este es el año 98, sin que estuvieran todavía los conceptos de sustentabilidad, que ya los manejamos, porque los conceptos de sustentabilidad que a ustedes están muy en boga ahora, son bastante simples para nuestra región de hacer funcionar. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos como conceptos sin pensar en la sustentabilidad, simplemente pensamos las vistas y el sol. Y si ustedes piensan las vistas y el sol en un proyecto, ya tienen gran parte de la sustentabilidad resuelta y la luz natural. Entonces, ¿de qué manera podíamos captar la luz natural? El norte lo tenemos hacia acá. Entonces, la lógica de cuando uno arma un proyecto dice, si el norte está hacia allá, colocamos todas las ventanas hacia el norte. Eso en oficina o en edificios educacionales no funciona. Porque si ustedes han estado en clase alguna vez en una sala hacia el norte, se dan cuenta de que tienen que tener cerradas todas las cortinas porque nos deja trabajar, hay sobrecalentamiento, hay una serie de problemas. Lo mismo pasa en la oficina. En una casa el norte es muy bienvenido, en una oficina no. Entonces, lo que definimos fue colocar todo lo que son las áreas baños, circulaciones verticales y pasillos hacia el norte y abrirnos hacia el sur. Y nos tuvimos que hacer este giro básicamente porque teníamos la vista hacia el mar que estaba sobre este costado, y de esa manera conseguimos que todo el edificio tuviera vista al mar, tuviera ventanales, y lo mejor de esto, que nunca hay una sola cortina en todo el edificio, perdón, dos cortinas. Una que está en un pasillo acá y otra cortina que tenemos en esta parte, que es un sol que nos toma el sol poniente. El resto del edificio ustedes lo van a ver funcionando permanentemente, nunca con problemas de sobrecalentamiento, porque el tema fue tratado desde un principio, y eso es muy importante cuando hace uno un proyecto. Y lo otro, que este edificio, si se dieron cuenta en la primera foto, está montado sobre un zócalo, porque definimos que teníamos que estar sobre un zócalo a manera de un barco, porque teníamos las naves, pero además porque estábamos muy cerca del mar. Y cuando pasó el tsunami, claro, el edificio quedó protegido, por suerte, por la altura misma y por el zócalo que tenía. La relación que conseguimos esta es la fachada norte, si se dan cuenta, una fachada bastante hermética, en donde trabajamos sistemas de quiebrasoles. Como les explico, en esa época todavía no estaban los conceptos. Dejamos para un escenario superior para toda la luz de los pasillos, las circulaciones interiores, y esta fachada fue la fachada dura que hicimos. Todo lo contrario a la fachada sur, que si se dan cuenta, la fachada sur es una fachada completamente transparente, ¿ya? Donde no hay cortinas, hay una cortina en el lado allá, es la única cortina, y lo otro que hicimos fue que es un concepto muy simple. El edificio tenía que ser económico, entonces no podíamos hacer estos muros cortinas caros, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le presentas un proyecto a una empresa de Santiago, ellos quieren gastar en construcción ojalá lo menos posible, entonces había que engañarlos de qué manera poder conseguir hacer un muro cortina sin que fuera muro cortina. Y lo que hicimos fue retirar las vigas, no sé si se dan cuenta que el sistema de vigas va más atrás, de manera que sacamos un trozo de losa y con eso tuvimos una línea muy delgada donde pudimos mantener la fachada completamente acristalada, que era lo que queríamos conseguir sobre este costado sur, con una altura de 3,40 metros para que hubiera mucha luz natural y mucha visión. Ahí está la vista de la fachada sur, la vista de la fachada norte.
Si se dan cuenta, el edificio está muy pegado al mar. Y en estos momentos, es decir, antes del terremoto, porque quedó parado por el terremoto, estábamos desarrollando la segunda etapa del edificio. Entonces, ¿cómo logramos? Porque este edificio nunca fue pensado por nosotros para... Es decir, si bien fue pensado para ampliarse, porque dejamos este pasillo, el que llega acá, lo dejamos abierto, dejamos todos los pasillos con la posibilidad de continuar, nunca tuvimos bien clara cómo lo íbamos a resolver si nos tocaba la segunda etapa. Y lo que hicimos fue básicamente unirlo a través de un puente, dejar un área de paso y construir un segundo edificio un poco a la forma de espejo, pero sí manteniendo lo que son los conceptos de las oficinas sobre el sur y todas las áreas de servicio que no funcionan mucho, toda el área más opaca hacia el norte. De esa manera conseguimos que son edificios que son de muy bajo mantenimiento, con el revestimiento de ladrillo, que era el estilo Georgian, que fue lo único que le quedó al Georgian al edificio. Conseguimos que no hubiera un problema de pintar o de mantener un edificio al lado del mar, y además todos los elementos que quedaron, trabajamos acero galvanizado y acero inoxidable. Vamos a pasar ahora a otro proyecto, este es del año 2004. A mí en lo personal me encanta la fotografía, por eso hay un poco de expresión en la fotografía, pero también me gusta la expresión del detalle en la arquitectura. Y si se dan cuenta, este es un frigorífico, es una planta, un frigorífico. Un frigorífico, no sé si han pasado alguna vez por un frigorífico, pero es lo más duro que hay en la arquitectura, porque lo que es básicamente un refrigerador grande, que trabaja a -30, donde tú no tienes ningún elemento arquitectónico. Los frigoríficos son básicamente unas cajas con un isopanel, que es un panel revestido en metal, aislante, pero no tiene mayor belleza que eso. Entonces, ¿qué nos tocó? Que además del frigorífico mismo teníamos que hacer la oficina y área de taller, y ahí nos aprovechamos. Como arquitectos logramos meter nuestra idea de hacer un edificio en hormigón armado, porque este es un edificio básicamente dedicado al tema portuario, no al tema portuario, el tema más bien explotación marítima, es decir, lo que se guarda en este frigorífico es básicamente productos marinos. Entonces lo hicimos con un concepto de que también tuviera algo de nave. Empezamos a trabajar estas ventanas, hicimos todos estos elementos en acero inoxidable, conseguimos usar el hormigón visto, en la brutalidad del hormigón visto, contra este panel que es perfecto. Y así diseñamos este frigorífico, que se ha construido en 3 etapas. En total, el edificio más grande que hemos desarrollado, aunque bastante fome de desarrollar, cuando uno aprende el concepto, es bastante complejo. Desarrollar un frigorífico como este significó que trabajamos con una oficina americana de diseño de frigorífico y trabajamos con una oficina de logística. El tema de trabajar con 2 oficinas americanas que nos apoyaron en esto nos dio las pautas para poder desarrollar un concepto de frigorífico tremendamente eficiente. Los detalles son extrañísimos, cosas que ustedes no se pueden imaginar. Por ejemplo, las puertas para entrar. Esta es la antenave, estas son las naves, ¿ya? Para poder entrar a las naves, las puertas van con sistemas para producir descongelamiento. Adentro hay -30, aquí hay -1 grado. El tamaño, la proporción que tú tienes para que entre la mercadería y tu cargue y puedas rápidamente cargar un camión es lo que hace un frigorífico que sea eficiente. Los puntos de control que tú generes, o el giro de los camiones, que tienes que dejar un giro para el camión, para que se estacione rápidamente y salga, es lo que te hace que este elemento, esta estructura arquitectónica funcione. Bueno, como les digo, esto se construyó la primera etapa, estaba programado construirla en algo de 10 años, pero en definitiva terminamos a los 4 años con los 17.000 metros cuadrados, construimos la primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Y el núcleo arriba, que lo llamamos la botonera del refrigerador, que es el edificio que hicimos de hormigón, que es el edificio que está aquí atrás. ¿Ya? Esa es la botonera hormigón. Este edificio está en San Vicente, el edificio anterior está en Coronel, así que son edificios que ustedes pueden ver o pueden revisar y se pueden fijar. Y el elemento de la casa de acceso, la casa el control, fue pensado de tal manera que también fuera un elemento arquitectónicamente resuelto, al igual que esta viga de hormigón, es decir, dentro de lo que era una arquitectura que tenía que ser tremendamente funcional, que a nosotros nos estaban pagando por hacer un buen frigorífico, logramos meter algo, una pequeña parte de arquitectura dentro del sistema.
El alma del frigorífico son las grúas, ¿ya? Y el sistema de grúas nos tocó ir a ver en los Estados Unidos. Les cuento todo esto para que entiendan que cuando desarrollen un proyecto, se acerquen primero. Para desarrollar un proyecto esto, lo primero que tienen que hacer es acercarse a quién es el que trae las grúas. Cuando desarrollan un proyecto tecnológico como este índole, que involucra unas puertas especiales, tú tienes que estudiarte desde la altura que se estaciona el camión, desde el tamaño de las ruedas de camión, para que puedan descargar, o si no, no funciona. Entonces, tú te vas a estudiar lo que son las grúas, cómo va a funcionar el frigorífico interiormente. Y así nos invitaron después a visitar las empresas en Estados Unidos de fabricación de grúas. Fue un viaje espectacular. Así que les recomiendo cuando se metan en este tipo de proyectos y en este tipo de programas, váyanse a la parte técnica. Es muy interesante. Este otro proyecto del año 2007, este ya lo deben de conocer ustedes, la Deutsche Schule de Concepción, que lo trabajamos junto con la oficina. Nosotros fuimos invitados por la oficina. Este fue un concurso de arquitectura, nosotros no lo ganamos, quedamos en la preselección, pero no lo ganamos y lo ganó la oficina Armstrong Stern en Concepción. Y Armstrong Stern nos invitaron a participar del desarrollo del proyecto en conjunto con ellos. En realidad ahí debería ser un proyecto Armstrong Stern asociado a nosotros, porque, es decir, nosotros asociados con ellos. Y este proyecto tiene sí la virtud que además de tener demasiadas manos de arquitectura, que eso fue lo que nos jugó un poco en contra, porque fue una pelea, todos queríamos desarrollarlo por la magnitud del proyecto, son 14.500 metros cuadrados construidos, es decir, de edificios, es un proyecto muy interesante, muy bonito de poder desarrollar, pero yo creo que uno de los problemas fue que cada uno de los que participamos, que éramos Enrique Armstrong, Werner Estero y nosotros como oficina, todos peleábamos por quién quería meter su mano, así que un híbrido bien extraño. Ahora, lo que sí en este proyecto fue la primera vez que aplicamos los conceptos de sustentabilidad preaplicados de acuerdo con un ingeniero, con arquitectos y con gente que trabajaba en eficiencia energética. Y el proyecto resultó, en parte, bastante bien en el tema de eficiencia energética. Ahí volvimos a utilizar los conceptos que habíamos utilizado en Puerto Coronel. Si se dan cuenta, esos dos núcleos de atrás son las salas, que son curvos. El norte está hacia acá. Entonces lo que se hizo fue dejar los pasillos hacia el sol y las salas hacia el sur. De manera nuevamente que las salas no recibieran sol para no producir sobrecalentamiento. Para desarrollar este proyecto, y como hacemos en la gran mayoría de los proyectos, se hizo un gran estudio previo, nos recorrimos todos los mejores colegios que se hayan hecho hasta el momento en Chile y nos dimos cuenta de todos los detalles y defectos que tenían. Hay cosas en este proyecto como la circulación, donde llegan los padres con los autos arriba y pasan por este puente y los buses pasan por abajo, de manera que nunca exista la posibilidad de que un padre o un bus vaya a atropellar a un niño. Y se dejan las bandejas o los espacios asegurados para que estos niños no puedan cruzar entre medio buses y se dejaron de niveles de tierra para que no fueran traspasables. Entonces hay una serie de conceptos que cuando uno se mete en la arquitectura educacional empiezan a ser tremendamente interesantes. Y atrás se dejó el parvulario con ese puente que unía el sector donde está la biblioteca, que es este sector de acá, ¿está? Y arriba la sala de profesores. Y la sala de profesores, ¿por qué en ese punto? Porque era el punto de unión para los tres edificios docentes, más el área de casino acá y el gimnasio. Los conceptos bioclimáticos, si bien funcionaron, creo que no fueron todo lo eficiente que deberían haber sido. ¿Se dan cuenta de este gran muro acristalado? Esos son los pasillos, que son estos acá. Entonces, ¿cuál es el concepto? Nosotros, en invierno, que es la mayor parte del tiempo de colegio, lo que hacemos es recibir el sol muy fuerte en este pasillo. Se calientan estos pasillos, sube la masa de aire caliente, entra arriba y hay unos sistemas de almacenamiento que mantienen el aire caliente en la parte superior y lo van soltando de a poco en la noche para que el edificio, cuando lleguen los niños en la mañana, esté en las condiciones de temperatura y con el aire con lo suficientemente seco como de humedad baja como se esperaba. Se realizó este proyecto, se le agregaron muros trombe, no sé si conocen el concepto de muros trombe, ¿lo han pasado ¿sí? Este edificio tiene 4 muros trombes, que son esos dos, y allá atrás hay 2 más. ¿Ya? Y los muros trombes nos sirven para también producir la calefacción necesaria. La idea es que el edificio funcionara con muy bajo mantenimiento. Ahora, dentro de los problemas que tuvimos para este colegio en especial, es que este colegio lo diseñamos según la norma alemana, que son 2,4 a 2,5 metros cuadrados por alumno. ¿Ya? La norma chilena te habla de en ese tiempo hablaba de 1,1, creo que ahora está de 1,5 metros cuadrados por alumno. Es decir, 2,4 y 2,5. Entonces, cuando nosotros vamos a aprobar este proyecto, se los cuento esto como
como anécdota para que ustedes vayan, es decir, la idea es poder transmitirle los problemas que pueden llegar a tener. Cuando tú pasas una sala para entre 18 a 20 alumnos, como teníamos en este colegio, cuando te lo revisa el ministerio, te dice aquí caben 40 alumnos. Y si caben 40 alumnos, tú tienes que tener tal cantidad de estacionamientos y tal cantidad de baños, y nosotros no cumplíamos, y tal cantidad de pasillos. Y no los cumplíamos porque las salas estaban diseñadas para un máximo de 18 a 22 alumnos, creo que era la sala que teníamos. No recuerdo bien el número exacto. Y además hay una cantidad de pequeñas subsalas, porque el concepto de la educación de los colegios alemanes es que toman grupos parciales de alumnos que están un poco más, que las llaman como salas de apoyo. Hay creo que 12 o 14 salas de apoyo. Entonces, en estas salas de apoyo toman a los alumnos que están un poco diferenciados y los llevan a hacer reforzamiento en momentos de clase. Entonces, con eso se nos duplicaba y nos costó mucho aprobarlo, tanto en su impacto vial como en el concepto de todos los servicios que tenían. No, el ministerio nos exigía mucho más. Al final logramos hacerles entender que estábamos trabajando según la norma alemana y que por eso el colegio tenía esa cantidad de cosas. Independiente de eso, tiene cosas muy interesantes que no se concretaron en definitiva, pero había un gran patio de las artes donde todos los talleres de arte generados desde el primer piso podían salir, de manera que si habían alguien trabajando en pintura, en escultura, salía a este patio de las artes y podían estar trabajando en el patio, junto con los talleres de música, que la idea es que todas las puertas se abrían y también podían salir a practicar música. Hay 2 talleres de música maravillosos, hay varios talleres de arte y hay varios talleres de manualidades y muchos laboratorios trabajando acá, incluso talleres de cocina. Rona. Rona, otro cliente también fuera de Concepción, nos lleva a conocer las oficinas que ellos tienen en Santiago, nos muestran lo que hayan trabajado con su arquitecto en Santiago y nos dicen, ¿saben qué más? Queremos más o menos lo mismo. O sea, olvídense, era un desastre. Lo que nos mostraron en Santiago era realmente, desde el punto de vista nuestro, desastroso. Y este es un inicio de este proyecto del año 2009 en que nos fuimos a una racionalidad y a una simpleza, siempre buscando en la línea del hormigón armado visto, producir un pequeño edificio que queda aquí cerca, así que lo pueden pasar a ver en cualquier momento. Esto es Rona, básicamente. Está aquí en Camilo Enríquez. ¿Ya? Área de ventas, área de bodegaje. No sé si lo ubican. Estacionamiento atrás. Aquí ya estamos trabajando con conceptos de eficiencia ya adquiridos. Y se los quiero explicar claramente. Dejamos un gran ventanal, pero por 2 razones. Una, porque queríamos mostrar que era un edificio que tenía un carácter comercial, porque nadie los conocía en Concepción comercialmente. 2, aprovechamos esto y si ustedes entran se van a dar cuenta que aquí hay un zócalo donde elegimos todo el tipo de plantas que queríamos para que pararan en el polvo, que ha crecido más lento de lo que esperábamos, y aquí se hace un proceso de circulación de aire y circulaciones cruzadas. Entonces acá tenemos una serie de ventanas que hacen que se mantenga bastante fresco el ambiente, aunque tú tengas el sol. Y le pusimos un gran quiebrasol. El quiebrasol, ahí tuvimos un problema, yo les digo, se van a dar cuenta en las fotos más adelante, que hay un tema de diseño, debimos haber hecho un poco más seguido, porque el sol en cierta época del año nos entra muy fuerte, especialmente en el invierno nos entra muy fuerte, que era un poco lo que habíamos querido, pero para calefaccionar esta área, y si bien calefacciona, de repente se produce un problema de mucha iluminación natural. Es el jardín, el elemento elevado, el quiebrasol como lo habíamos pensado, después les voy a mostrar cómo llegó la empresa publicidad y ahí salimos completamente. El edificio muy simple, muy transparente, el hormigón, no teníamos ningún problema con el hormigón visto, la placa de PD4, absolutamente brutal, de un brutalismo, de una simpleza, no queríamos nada complejo, y muy pocos puntos de color, que era este verde, que era un poco el verde de Rona, el color verde que se ve interiormente. Ese es el quiebrasol y el espacio interior. Y este enmarcamiento que producimos de la fachada, junto con unos tragaluces, no sé si alcanzan a ver acá arriba unos tragaluces, y simplemente dejamos en esta área, que es el área donde está el público, dejamos una cierta gama de color, y donde están los vendedores. Toda esta área se calefaccionó con losa radiante solamente los vendedores, y esta área solamente se calefacciona con el acceso de iluminación solar en el invierno, y ha funcionado bastante bien, no es un edificio frío. La escalera, que en esta foto no se alcanza a ver muy bien, todos los pasamanos son hechos en acero. En acero simplemente lo que hicimos con el acero fue un proceso de oxidarlo y después barnizarlo.
y una iluminación bastante simple. En realidad el edificio, aunque consta de mucha iluminación artificial, rara vez lo ven funcionando porque miren la iluminación natural que tiene el edificio. Pero acá tenemos el problema que les explicaba, que cuando viene el sol en invierno, en ciertas épocas del año, por suerte ya a esa hora no están trabajando, se produce que nuestro quiebrasón, si se dan cuenta, no está funcionando. ¿Ya? De ahí haberlo hecho más seguido. Y ahí fue una pelea que tuvimos con el cliente. En parte nos sentimos responsables, en parte no. ¿Por qué razón? Porque el quiebrasón nosotros lo habíamos diseñado un poco más tupido y él pidió que por efecto de costo se le bajara y se hiciera un poco más abierto. También quería más transparencia. Acá están los elementos, las tomas de aire inferiores, y nosotros habíamos dejado ese corte para que hubiera simplemente un elemento muy simple de nombre Rona, nada más, no queríamos mayor publicidad. Y aparecieron los personajes de la empresa, que esto no está terminado, yo ya después de esto ya no quise tomar ninguna foto más, realmente pusieron aquí en este elemento que para nosotros era una pared, que era simplemente un hito. Nosotros habíamos construido este elemento para que acá fuera la publicidad de Rona con retroiluminado, muy simple, y acá simplemente fuera un nombre Rona, nada más. Pusieron este elemento verde y empezaron a hallar la publicidad, y ahora si ustedes pasan, esta cosa está llena de una serie de cosas encima. Perdimos la batalla con los publicistas, ¿y por qué? Porque los publicistas eran publicistas de Santiago, mucho más cercanos a la empresa, y no respetaron la arquitectura. Yo creo que ahí hay un tema nuestro que tenemos que siempre pelear para que nuestra arquitectura sea respetada. Esto se llama Las Olas. Yo no sé si alguno lo conoce en Coronel. Pasó el maremoto, el tsunami encima, así que quedó bastante mal traer, pero esto es previo al tsunami. Lo estamos enviando, no sé cómo ir a hacer, nos pidieron que lo mandáramos a la Bienal de Sao Paulo, así que acá hoy día partir para la selección de la Bienal de Sao Paulo. Es un proyecto del mismo compañía de Puerto Coronel que nos pidió que hiciéramos un área en que ellos tenían una concesión marítima y ellos taparon el mar a Coronel. No sé si han visto el Puerto Coronel, que antes Coronel llegaba directamente al mar, esto fue completamente tapado. Entonces, la idea fue devolver una franja de aproximadamente 400 metros. Ellos tenían un ancho de 8 o 10 metros, en que nos pidieron que desarrolláramos algún proyecto. Que en 8 a 10 metros por 400, con una pequeña plaza final que tenía como 60 metros, fuera desarrollado, era complicadísimo. Entonces, dijimos, ¿de qué manera podíamos hacer algo lúdicamente entretenido, que para la gente fuera agradable y que les llamara la atención, que no fuera el típico poner las bancas, porque al lado la pesquera, no sé, recuerdo qué pesquera tenía la misma concesión, y pusieron puras banquitas y nada más. Entonces, le diseñamos esta cosa, la gente de Puerto Coronel nos acepta las locuras. Hicimos esto que era un mar, para nosotros era un mar lleno de barcos, es decir, de mástiles para lado y lado, olas reventando, un poco asociado a esto, y empezamos a construir todos estos elementos de hormigón como jardinera, esa anterior que eran las bancas, que los chicos lo disfrutan mucho porque las ocupan con su skateboard. ¿Ya? Y esto es la ola. Para nosotros unos proyectos, de verdad que es el primer proyecto urbano que desarrollamos, pero nos resultó distinto desarrollarlo. Creo que lo desarrollamos con un presupuesto, pero mínimo. Para la extensión de terreno, creo que este presupuesto fueron de 120 o 130 millones, es decir, nada. Pero conseguimos con esos 120 o 130 millones hacer algo que se veía bastante interesante. Incluso cuando vimos la foto aérea quedamos muy contentos por cómo se ve el dibujo. De hecho, la lámina principal, si se dan cuenta, ahí está todo el recorrido. Este es el recorrido de los 8 a 10 metros que les cuento, todas las jardineras y todos los juegos que hicimos, y esta es la plaza, y ahí esa cosa pequeña que se ve allá arriba, es el edificio que ustedes vieron en la primera foto, que es el edificio de Puerto Coronel. ¿Se acuerdan del edificio en forma de vela? Está ahí arriba. ¿Ya? Esta lámina nos pidieron que le presentáramos Puerto porque esto lo vino a inaugurar la presidenta en su época, así que para nosotros fue un orgullo que un presidente inaugurara un proyecto nuestro. Y aquí comenzamos ya la etapa de los sueños, puro fracaso. En este obtuvimos el segundo lugar, la Fiscalía de Rancagua, ¿ya? Que es una cantidad de trabajo enorme en cada una de las presentaciones. Felices nosotros trabajando, destruyéndonos noche entera, armando, desarmando, creando, y se van a dar cuenta que todas las cosas son distintas. Lamentablemente hice una selección y después dije que había traído más de otros tipos de línea de proyectos más, pero el tiempo no va. Esta es la Fiscalía de Rancagua. Nosotros dijimos, vamos a ganador absolutamente. Nada, olvídate, segundo o tercer lugar creo que estuvimos acá. No podíamos creerlo.
Era un proyecto muy simple, muy interesante, donde incluso habíamos pensado en colocar esculturas, no que fuera la fiscalía dura. No sé si han visto las fiscalías que aparecieron acá en Concepción, los tribunales esos que aparecieron tipo templo. Ya, este era lo que nosotros estamos proponiendo para cambiar el concepto de estos templos. Y al lado, para que tengan una relación, al lado está este edificio existente, que es este otro tribunal que existía. Y ellos lo que buscaron, en definitiva, fue lo más parecido a este tribunal. Estábamos absolutamente equivocados con el Poder Judicial. No era lo que buscaban. Nosotros produjimos todo este elemento, que era toda una suerte de escalinata general protegida por una serie de elementos, de manera que la gente se sentara en un espacio público, amigable, nada, no, eso no era. Era un edificio duro como el que está al lado de lo que ellos buscaron. Esto es Pencahue, ¿sí o no? No, la PDI de Coyhaique, perdón. La PDI de Coyhaique. Aquí obtuvimos el segundo lugar y yo no entiendo por qué, porque el edificio en realidad, sin dar cuenta de Coyhaique no tiene nada. Yo creo que no. Es un edificio muy simple, muy moderno. En realidad tiene cosas interesantes porque trabajamos todo un patio central, que es este que se ve acá, y este patio central es el área de actividades que le hicimos protegida por el viento y la lluvia que hay en Coyhaique. Pero sin lugar a dudas, este edificio me parece a mí, después de verlo, y aunque obtuvimos el segundo lugar, como un edificio mucho más de puede haber sido la PDI, no sé, de Atacama, de algún lugar así, por sus techos planos, hemos dado algún grado de inclinación. Aún así, tuvo muy buena calificación, estuvimos casi a punto de obtener este proyecto, era un proyecto muy interesante, de cerca de 2.000 y tantos metros cuadrados. Buscamos un lugar para hacer la escultura, yo creo que el gesto urbano de hacer un edificio más amable hacia la PDI, que la PDI siempre hace edificios como medios duros, este es un edificio que es más amable, que tiene una connotación y que a la PDI le empezamos a dar un concepto como de modernidad, yo creo que les llamó la atención, que fue eso con lo que ellos privilegiaron. Pero igual no nos fuimos los afortunados. En este sí que nos fue mal, Pencahue, y aquí nunca entendí por qué nos fue tan mal. Pencahue es esto. Esta es la plaza de Pencahue. ¿Ya? ¿Qué pasa en Pencahue? En Pencahue se produce vino, ya esto queda cerca de Talca. Entonces nosotros nos fuimos a ver la estructura de los, no sé cuál es la uva, ¿cómo se llaman los parrones? Fuimos a los parrones, fuimos a ver que se hacían ciertos trabajos con piedra, dijimos mezclemos la piedra, los parrones, etcétera, un concepto de techo plano porque había, y de columnata porque un poco una rememoranza moderna de lo que podía ser la casa patronal, un concepto de patio volcado hacia la calle. Bueno, nos dimos varias vueltas, lo estudiamos bastante, tuvimos el quinto lugar en este proyecto. Ahí está Pencahue, que tiene toda una lógica de trabajar a una escala de Pencahue. Si Pencahue son 3, 4 casitas, y ganó un proyecto tremendamente moderno, que podría ser como los edificios de acero de la Universidad de Concepción, los edificios como el antiguo edificio de química, algo así fue lo que ganó. Nosotros no podíamos entender dónde está el acero, por qué el acero en Pencahue, no logramos nunca entender. Pero bueno, como les digo, nos equivocamos de repente, todo depende del cliente que tú tienes enfrente. Y este es un proyecto que también obtuvimos en segundo lugar y creo que uno de los proyectos que simplemente para nosotros marcó mucho. Aquí hay toda una confección en el tema de las láminas porque vamos haciendo una explicación. Se diseñó desde cómo van las láminas, hablamos del enmarcar, entonces va toda una línea de explicación de qué queríamos lograr. Acá abajo, arriba, las dos cintas que van enmarcando todo el proyecto, la lámina general, la lámina de plantas, la lámina de elevaciones, la lámina de render o croquis. ¿Verdad? El emplazamiento está el Centro Cultural de Magallanes, está frente al Estrecho. Entonces lo que hicimos fue un edificio muy simple, fueron módulos, ¿ya? Que los uníamos por este elemento vidriado techado, que tenía un poco el trabajo de enmarcar las vistas. Si se dan cuenta que hay unos buques hundidos, que son los que están acá, es decir, no buques hundidos, perdón, unos buques antiguos que están acá, en la vista que se ve allá arriba, que son unos, no sé si han estado alguna vez en Punta Arenas, entonces nosotros hablábamos de mirar el estrecho con unos binoculares y estos binoculares los transformábamos en estos elementos cuadrados y eran nuestros enmarcadores de las vistas. Entonces aquí hacíamos la gran sala del Centro Cultural, hacíamos toda esta área del museo y aquí hacíamos los distintos niveles de talleres y de áreas que estaban todos marcando la vista sobre el canal, sobre el estrecho, perdón. Las plantas. Ahí se dan un poco la cuenta de que aquí estamos marcando el territorio magallánico, estamos hablando de la sustentabilidad, cómo lo estamos tratando, y la respuesta arquitectónica,
que era este proyecto que se metía en el agua, que buscaba trabajar un poco la forma de la vegetación junto con estos elementos más puros, estas cajas negras que aparecían. Y en realidad nos pasó una cosa, y basado en la observación del MoMA, del MACBAC, el MoMA, el BACPAC, no sé, el MALVA, están todos los museos y buscamos todos los museos, sacamos ideas de muchos edificios que hemos recorrido y que hemos tratado de ir aprendiendo de ellos y las llevamos un poco en las circulaciones, en las vistas, en la forma de atravesar, en estos espacios cubiertos típicos del MoMA, en las circulaciones típicas del MACBAC en Barcelona, y así las tratamos de llevar en un proyecto más pequeño, más caminable. Lo que nos pasó con esto, que ganó en primer lugar, que no podíamos creer que hubiese ganado, pero era el único arquitecto de Punta Arenas que estaba participando. Y cuando vemos el proyecto, lo vemos y esto no tenía ni pie ni cabeza. Poco a poco, el arquitecto, una vez que desarrollaron el proyecto, empezó a parecerse a hacer este proyecto. Y yo no lo he visto terminado, estuve el año pasado en Punta Arenas y todavía no habían comenzado a construir. Pero agarraron y que les va a pasar, ¿ya? Y les va a pasar, como nos pasó acá, y después les voy a contar lo de Villarrica, que de repente hay sociedades que te toman tu proyecto y simplemente tú entregaste toda tu idea, te las van a sacar y es parte del tema de concursar, ¿ya? Y aquí llegamos con los sueños, pero ya realidad. El Liceo 21, no sé si ubican el Liceo de algunos desde Talcahuano, cercano a Talcahuano, el Liceo 21. ¿Ustedes se acuerdan del Liceo 21 que queda frente al lado de la Tortuga, que queda frente al mar? Esta es la huella del liceo. La huella del liceo. Y este proyecto lo ganamos, por suerte, uno por lo menos, y lo estamos desarrollando y ya lo acabamos de entregar. ¿Qué pasa? Que este proyecto, lo que ven ustedes arriba es Blanco Encalada, calle Colón. Blanco Encalada, lo que ven, esa es la huella del antiguo edificio. Dejamos la huella del antiguo edificio, mantuvimos este edificio, que estaba bastante mal estado, un edificio metálico, y este es un edificio que estaba en construcción en el momento del terremoto, por lo cual se terminó este edificio, pero nos dimos cuenta que después del tsunami, de las experiencias dolorosas de lo que es el tsunami, había que construir en la cota más alta, y la cota más alta justamente está desocupada. Entonces, cuando se borra el edificio antiguo, se nos llama concurso y nosotros definimos esto, que un poco es lo mismo, y debo decir que el aprendizaje de hacer ejercicio de los concursos te lleva a que tú tengas muchas ideas trabajando, y llevamos un poco lo que fue Punta Arenas. ¿Se dan cuenta, no? Es un poco el mismo concepto, por eso los traté de poner los dos. Y llevamos Punta Arenas acá porque quisimos hacer lo mismo, quisimos enmarcar las vistas, aprovechamos lo que habíamos trabajado y lo llevamos a este proyecto. Logramos conseguir unir, trabajamos este proyecto, hicimos estos módulos que son los nuevos módulos que van reemplazando el antiguo edificio. Creamos todo un sistema de muros de mitigación en caso de tsunami que golpee la ola, estos ángulos son distintos de manera que se golpea una ola con la otra, es decir, en la arquitectura ustedes tienen que pensar, lo que les trato de decir, no van a parar el tsunami, pero sí pueden lograr parar la fuerza del agua. Y parar la fuerza del agua, si tú tienes dos ondas y golpeas la misma intensidad, se golpea la onda, se multiplican y se aceleran. Pero si tú haces que las olas lleguen en distinta intensidad, las olas bajan la fuerza. Y lo que hicimos una serie de muros para bajar la intensidad. Construimos arriba, vamos a tener que demoler gran parte acá del edificio y hacer la unión. Y generamos toda una línea de escape hacia arriba. Esto se está llamando a propuesta, esperamos la próxima semana. Esas son las vistas de los módulos. Con su vista, el antiguo edificio recuperado, que lo transformamos en casino. Abajo dejamos patio cubierto. Estos 9 edificios, nos encontramos con un problema súper serio. ¿Se puede mostrar? Para atrás. Que es un concepto que lo vimos desde el primer proyecto, que fue el alemán, es decir, el proyecto que en el alemán y en el Puerto Corel. Las salas, en este proyecto que era recién que se estaba construyendo, las salas están sobre las calles. Es decir, expliquen ustedes, si tienen el mar hacia acá, el mar, por último, les puede servir para inspirarse, pero que además tiene un espacio con la calle, con la cual les da tranquilidad. Pero además tienen acá el sol oriente, es decir, solamente molestia de sol en la mañana. Y dejaron las salas expuestas en norte y poniente. Y estos son liceos que trabajan de día y de noche y de tarde. Es decir, el sobrecalentamiento que van a tener que tienen en esta área, porque todavía no han comenzado a trabajar, pero ya lo hemos visto, es enorme, aunque no tengan ni siquiera los alumnos.
Lo peor aún es que van a tener que poner cortinas, entonces ya no van a poder trabajar los alumnos con luz natural, que es nefasto. Entonces van a tener que gastar en luz artificial, pero además le van a liquidar la vista a los alumnos. Y esas son cosas de diseño arquitectónico que ustedes tienen que pensar en el momento que enfrentan un proyecto. Entonces, estas nuevas salas las dimos vuelta y las pusimos pensando en eso. Y no podíamos entender que este proyecto estaba recién realizado, no hubiese tomado las consideraciones del asolamiento, del ruido, porque además no puedes abrir las ventanas. Hay tanto ruido por el tránsito en Colón que si tú abres las ventanas no puedes escuchar dentro de la sala. Y la última vista ahí donde se ve la huella que dejamos. Y lo último que estamos trabajando, otra cosa tremendamente técnica, súper entretenida, en que nos hemos equivocado enormes veces, porque no sé si alguna vez han visto una película cuando dicen que el avión va a aterrizar por el cabezal norte, cabezal sur, ¿han escuchado esos términos o no? ¿Ya? Bueno, cuando llegamos a la primera reunión, porque este es el aeropuerto de Chillán, llegamos a la primera reunión y dijimos cabezal norte, nos quedan mirando todos, ¿qué es cabezal? Se llaman umbrales. Y tienen un número que en este nos alcanza a notar, este umbral 04 y este el umbral 22. Y los umbrales es la relación que tú tienes, que son los números grandes para que lo puedan ver los aviones, porque la relación que tú tienes con respecto al norte. Y tiene toda una terminología. Teníamos elementos técnicos como un BOR, que es un faro aéreo, que tuvimos que moverlo para el nuevo emplazamiento. Teníamos que tener una distancia desde la pista, o runway, y teníamos que tener todos los taxiway, que son ¿cómo se llama? Las calles de rodaje que llamábamos nosotros. Y hay una serie de tecnologías que hemos tenido que aprender en estos últimos meses trabajando en este proyecto para desarrollar esto y lo que es este nuevo pequeño aeródromo, porque en realidad aeropuerto no es. Y la respuesta arquitectónica que dimos a esto es eso. Trabajando con madera, no pretendemos que haya manga y no se pretende que haya manga, es un aeródromo o aeropuerto que va a trabajar eventualmente para vuelos charter de gente que vive en las termas, porque no va a haber una línea aérea, se averiguó, tuvimos que hacer dentro de esto algo que se llama social, ya me voy a acordar el nombre, responsabilidad social, no sé, es un estudio de ver cómo responde a la sociedad, el gasto social que se produce el desarrollar esto, cuánto el costo social asociado, definido por este proyecto. Y en eso definimos que tuvimos que entrevistar con LAN, con Sky, con Palm, ¿cuál es la otra? Hay otras 2 o 3 aerolíneas más que tuvimos que ver, pero ninguna define que va a llegar acá. Entonces lo que se hace es simplemente un lugar para vuelos charter, ¿ya? Y eso sería. Eso es lo último que estamos desarrollando, los últimos 2 proyectos los estamos desarrollando y entregando, así que eso un poco para explicarles que hay muchas cosas, es decir, uno comienza a desarrollar proyectos y termina algunos bien y otros mal. Así que, muchas gracias. Yo no sé si quieren hacer preguntas. Oye, hagan cualquier pregunta, lo mismo. Sí. Con respecto a sustentabilidad en Concepción. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta con respecto a sustentabilidad en Concepción. ¿Cuáles son los factores más importantes a considerar en los términos de sustentabilidad? Eso. Yo creo que, sí, buena pregunta. Mira, el tema de la sustentabilidad es bien especial. ¿Eh? Yo aquí me van a matar varios, no sé si hay muchos profesores, hay muchos de sustentabilidad o no. Ya, hoy día no hay profesores de sustentabilidad, ya, entonces van a poder hablar con confianza. Para mí la sustentabilidad es básicamente una ética constructiva. No, entiendo que la sustentabilidad es una cosa simplemente como aprender a vestirse bien y a ponerse buena ropa y la ropa adecuada para cada temporada. Y eso es súper simple de pensar. No sé si se han dado cuenta del desarrollo de las fibras, de las fibras en la ropa. Las fibras en la ropa, como estas fibras que que son respirables, que tú puedes respirar, pero que no se te moja y te permite respirar el cuerpo, o los Gore-Tex que te permiten proteger. Yo creo que la arquitectura es un poco eso. La sustentabilidad, ¿cómo tienes que trabajarla? Primero, en Concepción tenemos un problema de humedad muy fuerte, por lo cual tú tienes que tener una aislación extraordinariamente buena para la humedad. Y 2, tú tienes que tratar de mantener el ambiente lo más seco posible. Pero además tenemos un asolamiento relativamente bueno. Si tenemos ese asolamiento tenemos que aprovechar el sol.
pero también tenemos que aprovechar el sol sin que produzca deslumbramiento o sobrecalentamiento. Entonces son conceptos bastante simples. Yo creo que mi hija estudia arquitectura igual que ustedes, y yo una de las cosas que le digo, porque cuidado con el tema de la sustentabilidad. El tema de la sustentabilidad es un tema que tenemos que adquirirlo, pero no es el fin último en la arquitectura. ¿Ya? Es un tema que tú tienes que adquirir, que tienes que aprenderlo, pero tú tienes que desarrollar. El tema de ustedes es que ustedes son arquitectos, y el tema de la sustentabilidad, cómo está en estos momentos desarrollado, es un tema mucho más de ingenieros que de arquitectos, porque es cómo son los elementos con los cuales tú proteges, cómo son los elementos, si básicamente el arquitecto definimos el emplazamiento, y nos vamos a encontrar que de repente tenemos que pelear entre el emplazamiento por el sol o el emplazamiento por las vistas, y muchas veces las vistas no van de acuerdo al sol. Entonces que no vamos a matar un edificio por solamente buscar el sol. Entonces, ¿cómo buscamos el sol para que el edificio funcione? Y ahí está el juego arquitectónico. Yo las mejores charlas de sustentabilidad, y lejos la mejor que escuché, fue cuando vino que me invitaron fue uno de los ingenieros de Renzo Piano para el proyecto del New York Times que lo conocí en Estados Unidos. Y te explican todo con una claridad de cómo desarrollaron los conceptos, pero son conceptos de ingeniería. Renzo Piano hizo un extraordinario proyecto de New York Times. Lo que sí, los ingenieros que trabajaron asociados con ellos fueron los que lograron que el proyecto, en conjunto con el arquitecto, funcionara bien. Cosas tan simples, las cortinas, es decir, el análisis que hicieron ellos. El New York Times antiguo, por ejemplo, está en Times Square. Y en Times Square, el problema es que se dieron cuenta que cuando fueron a visitarlo, que los periodistas llegaban en la mañana temprano, comenzaba a aparecer el sol, bajaban las cortinas, prendían la luz artificial y se quedaban en sus escritorios todo el día con las cortinas. Perdían la vista, no participaban de la ciudad, ¿ya? Porque mantenían las cortinas apagadas. Entonces, es decir, las cortinas cerradas. Entonces, ¿qué hicieron? En definitiva, no dejaron ninguna cortina en el nuevo proyecto que pudiera ser manejada por el hombre. Todas las cortinas son con sensores eléctricas. Entonces las cortinas bajan, y ni siquiera bajan hasta el piso, porque la cortina no necesita llegar hasta abajo, llegan hasta esta altura, porque tú lo que necesitas es que entre sol, golpee, se ilumine en un cielo blanco como similar a este, y vuelva a rebotar, y aprovechar la luz natural. Entonces hay una serie de conceptos que tenemos que ir adquiriendo, pero básicamente de estar investigando y viendo qué se está haciendo. Acá se hacen buenas cosas. Hay gente muy interesante metida en sustentabilidad, y yo reconozco que hay gente buena. Pero insisto que desde mi punto de vista es una ética constructiva, es decir, es como saber poner bien un ladrillo. Si antiguamente nos pedían en construcción cómo armábamos los muros, las fundaciones, etcétera, lo mismo tenemos que entender para efectos de la sustentabilidad. De hecho, nosotros vamos a hacer una misión ahora con Ikea Soledad por el tema sustentabilidad, y vamos a ver básicamente qué se está haciendo fuera, porque con nosotros traemos lo que se está haciendo, pero ninguno de nosotros es experto en sustentabilidad. Somos arquitectos que desarrollan proyectos. ¿Ya? ¿Te aclaré más o menos, no? Sí, Bueno. muchas gracias. ¿Sería todo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Podrías comentar sobre un poco cuál es como son realmente alumnos y están acostumbrados a la entrega de ley, tienen muchas veces tienen la misma sensación que alguno tiene como arquitecto cuando le va bien o le va mal con los cursos? Ya. A los alumnos finalmente en la entrega de ley les pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Van con su propuesta frente a al profesor, ¿cierto? Y el profesor a veces lo evalúa bien y a veces lo evalúa mal. Entonces quedan con la misma sensación de frustración o con una frustración de no comprender. ¿Cómo relacionas tu experiencia cuando eras estudiante versus lo que pasa en la vida profesional? Hay dos experiencias bien interesantes. La de docente, porque yo tengo ahora la experiencia, primero la experiencia de estudiante, ahora la de docente, y también la de arquitecto que trabaja en concurso. A ver, yo una de las cosas que he aprendido es que en general la arquitectura es súper lógica. Cuando me dicen que la arquitectura es, cuando nos desarrollamos un proyecto y nos dicen que esto es básicamente, ¿cuál es la palabra que siempre le asignan a la arquitectura? Que dicen que, ¿cómo le dicen que no es una ciencia medible? Es subjetiva, pero la palabra exacta, subjetiva. Yo por lo menos en taller nos damos cuenta, y yo creo que les pasa a ustedes exactamente lo mismo, y cuando ponemos notas, es muy raro, porque nosotros tenemos comisiones, de que es un sistema muy similar al de acá, tenemos comisiones de distintos grupos de profesores, recorremos los distintos talleres, ponemos las notas, después nos juntamos, las revisamos, y cuando no hay una diferencia de más de 15 puntos en 100,
nos llama la atención, es muy raro y vamos todos a ver por qué se produjo esa diferencia. ¿Ya? Y ahí el que puso la mejor nota lo explica y el que puso la peor nota lo explica. ¿Me entienden? Entonces se llega a un consenso. Es muy raro que hayan diferencias más allá. Es muy raro encontrarse que alguien ponga un 90 y otro ponga un 30. Eso en la arquitectura, cuando te dicen que es subjetiva, no es subjetiva. Sabemos lo que vamos a buscar con los alumnos. En los concursos, tú tienes que apuntarle al jurado, que es más que difícil. Cuando tú estás en taller, en la escuela, tú sabes lo que son los profesores y qué quieren los profesores. O ya los conoces en la mano, has sabido, oye, este profesor es funcionalista, le interesa ver la función, este otro profesor le interesa sustentabilidad, si tú tienes la sustentabilidad bien desarrollada, está bien. Pero los concursos tú no sabes. A mí me tocó ser jurado recién del edificio de química, ¿ya? Y la experiencia fue súper interesante. Llegamos a un punto de acuerdo entre todos, costó, pero llegamos a un punto de acuerdo. Una de las cosas que me gustó fue que uno de los arquitectos que dijo, ya, pongamos ¿cuáles son los proyectos? De primera, de quinto lugar, definamos un lugar. Entonces hubo otro que dijo, sabes que aquí no se trata de poner lugar ni votación, porque ahí vamos a saber, este tiene más votos, este es el mejor. No, busquemos el mejor proyecto de arquitectura. Y la votación se dejó de lado. Y cada uno fundamentó cuál en este concurso, cuál consideraba que era el mejor proyecto desde su punto, cuál era el segundo mejor proyecto, y empezamos ahí a conversar de la arquitectura. No fue colocarle una nota es súper, tú llegas, colocas un 50, un 60, y olvídate, y ahí sacaste el promedio y listo. No, aquí se conversó en los concursos de arquitectura. Pero eso depende del jurado, y el jurado no es como la docencia, la arquitectura es distinta a la docencia, porque la docencia, tú estás trabajando con pares, todos se conocen y todos más o menos conocen la línea de lo que van a buscar. En cambio, en un concurso de arquitectura tú no sabes quiénes son las personas que tú tienes al lado. Muchos de los concursos y la gente que participa mucho en un concurso te dice, estudia al jurado. Estudia al jurado. ¿Quiénes son tus jurados? Ve qué han hecho, qué es lo que les interesa hacer. Es distinto en el taller. En el taller tú ya tienes una relación de eso. Esa sería un poquito mi experiencia. ¿Preguntas? ¿Dijo yo? Bueno, parece que sería todo. Oye, muy agradecido y de verdad